Bueno, continuamos conversando con Manuel Felipe Sierra, conversando sobre este 23 de enero. Y por aquí, por ejemplo, han preguntado también, Manuel Felipe, sobre si en la época, en los días de la caída de Pérez Jiménez, se presentaban situaciones en lo económico y en lo social como las que se viven en la actualidad. No, por supuesto que no. Más bien, una de las cosas que llamaba la atención es que en aquel momento el país vivía un proceso al menos de transformación física, de progreso, ¿no? Material, convertida a Caracas en aquel momento en la ciudad más pujante del mundo, ¿no? Y más moderna. El régimen, pues la dictadura, había establecido, por muchos factores, por el control, por la censura completa, total, por la ausencia de disidencia política organizada, había creado la sensación de que el país estaba avanzando, pues había que hacer el gran progreso. Entonces, y además las expectativas petroleras eran muy importantes, se habían dado concesiones petroleras. Incluso Pérez Jiménez, cuando da su mensaje del 31 de diciembre del 57, que a pocas horas se produjo el primer pronunciamiento de la aviación en Maracay, bueno, le dijo al país que tenía en el bolsillo 2.300 millones de bolívares en aquella época, que le permitían anunciar que el año que entraba era un año que se iba a impulsar aún más el progreso y la transformación del país. Incluso dijo una cosa importante, que Venezuela estaría en condiciones de ofrecer ayuda a otros países de América Latina, porque tú veas que nuestra vocación, digamos, de solidaridad con el resto de América Latina es muy vieja, ¿no? Bueno, por supuesto, ¿no? Bueno, el Congreso es fictiónico de Simón Bolívar, ¿no? Así es, del Congreso de Panamá. Bueno, incluso y luego hubo un incidente muy famoso también, ya en el año 56, cuando se organiza en Panamá justamente un evento para conmemorar y recordar el Congreso Fictiónico. Y asiste el presidente Eisenhower, ¿no? Y asiste Pérez Jiménez. Y Eisenhower era partidario también de un programa de ayuda a América Latina que después se materializa con la Alianza por el Progreso de Kennedy, pero disponía de una cantidad determinada. Y antes de eso, Pérez Jiménez anunció una cantidad que duplicaba lo que iba a ofrecer Estados Unidos. Y eso introdujo ahí, sin una crisis, un ruido, como se dice en las relaciones entre Eisenhower y Pérez Jiménez. Para que veas tú cómo son las coincidencias. No, pero el escenario político en aquel momento era absolutamente distinto, ¿no? Político no, el económico, pues, y el social. Fíjate, aquí dice el Gran Águila. Le informo que la comunidad internacional no es los Estados Unidos, los 12 de Lima y algunos gobiernos de la Unión Europea. Los miembros de la ONU son 193 países, entre ellos algunas potencias aliadas del gobierno bolivariano. No sean reduccionistas al manejar estos temas. Fíjate, ese es otro aspecto del problema. Por ejemplo, Estados Unidos toma sus decisiones, Claro. anuncia sus políticas y efectivamente ha venido dando pronunciamientos a favor de la directiva de la Asamblea Nacional y a favor de un cambio en Venezuela, ¿verdad? Pronunciamientos directos, muy claros, muy concretos, ¿verdad? Rol de Rusia y China en este mapa, Manuel Bueno, Felipe. de Rusia, China, sobre todo de Rusia, que como sabemos, pues es la contraparte, digamos, porque ya ha cambiado el escenario de la Guerra Fría, ¿no? Que era la Unión Soviética y Estados Unidos, los dos presidentes, para aquel famoso teléfono que establecieron, que se llamaba, El ¿no? Ahora, teléfono rojo que llamaban, ¿no? teléfono rojo, eso ha cambiado ahora. En el plano económico está China, que es una potencia abierta, si bien no con sus pretensiones, digamos, de dominación o injerencia política, sí económica, logrando lo que ha logrado en el mundo entero, ¿no? Y sus relaciones con Venezuela, pero también hay dos factores muy importantes, que no serían esas potencias que se conocían en el pasado, pero que están tratando de restablecer también en su población el pasado imperial, ¿no? Que es el caso de Turquía, de Erdogan, que es un país que por su ubicación geográfica, bisagra, ¿no? De Europa con el Medio Oriente, bueno, se ha convertido en una fuerza muy importante. Y está también Irán, como la gran potencia petrolera, que se ve y que es percibida como un riesgo por los países árabes del Golfo, ¿no? Y por Israel. Entonces, esos factores se han pronunciado claramente a favor de que no se produzca ningún hecho en Venezuela que implique Ajá. injerencia extranjera. Ahora, una cosa es pronunciarse y otra cosa es Bueno, tomar claro, acciones. bueno, y los otros que Y se han quizás esos pronunciado, pronunciamientos pueden quedarse en el papel, bueno, como siempre en la pero otros diplomacia, pronunciamientos pueden traducirse en claro, acciones. claro. ¿Ah? Por ejemplo, en el caso de Rusia hubo un hecho muy concreto, que fue la presencia de los famosos aviones, los Ujú. cisnes blancos, ¿no? Que llaman acá, que es una señal, y tú lo conoces como diplomático, pues muy clara, ¿no? Que a lo mejor la persona no sabe cuál es, pero a quien va dirigida
la anotó inmediatamente. Tomó nota, por supuesto, ¿no? Inmediatamente, ¿te acuerdas? Que fue Pompeo salió pero inmediatamente, ¿no? Claro, porque el mensaje era para ellos, más que para los venezolanos, ¿no? Pero, pero el hecho cierto es que entonces el mundo, las decisiones no son tan fáciles de aplicar. Y fíjate una cosa, que a Venezuela le han incluido estas sanciones de Estados Unidos en una especie de club de sancionados que se ha creado en el mundo, donde a Rusia la sancionan por muchas cosas, ¿no? Turquía está sancionada también, Irán está sancionado, bueno, no se diga ni de Corea del Norte, ¿no? Y se aplican a otros. En el caso de Venezuela serían más severas porque nuestra relación con Estados Unidos es mucho más estrecha y está condicionado por el tema económico y energético. Pero Venezuela se está colocando en esa que se puede llamar el club de los sancionados, ¿no? Que el presidente Bush llamaba el eje del mal, ¿te acuerdas? Cuando comenzó su gobierno, que no se había conformado todavía este nuevo escenario de la geopolítica, ¿no?, mundial. Masti 123. Señor Manuel Felipe, una pregunta. ¿Un gobierno puede salir sin apoyo militar? Bueno, no sé, de repente se han dado casos, ¿no?, donde hay una decisión presidencial que toma una decisión, y eso dependiendo de cada situación, ¿no? Y la salida, por ejemplo, de Pérez Jiménez, que es una cosa que se recuerdan hoy, bueno, fue una salida que la gente no le esperaba, porque finalmente resultó una salida pacífica, ¿no? Claro, porque, también claro, acondicionado. En aquel momento ya Pérez Jiménez, el 23 de enero, ya estaba técnicamente porque la cúpula derrocado. militar le quitó el apoyo. Claro, pero además hubo un hecho importante. Aparte de las protestas populares sí, y pero, eso, y pero el sabes que referéndum la protesta popular, sí, pero hubo un dato muy importante, y es que primero estuvo el famoso pronunciamiento del 1 de enero que hablamos, de la aviación en Maracay, y de Hugo Trejo, acá en el cuartel, en Katia, pero también hubo un hecho muy importante que fue aplastado, pero reveló que había la disidencia activa del nivel medio de las Fuerzas Armadas, de los jóvenes. Un episodio que está muy contado, incluso admitido después por el propio Pérez Jiménez en uno de sus libros de entrevistas que le hicieron, donde él dice que ese día lloró Pérez Jiménez cuando supo quiénes eran los jefes, porque incluso él esperaba que Martín Parada, que lo había visto la noche anterior en el círculo militar, él fue el que ordenó: busquen a Martín que vaya, que había sido su... Y él dice, no, Martín, le pasó como a Chávez con Rosell. bueno, dice, no, Martín Parada es el que encabeza la aviación. Y entonces ese día lloró. Y había un testimonio de José Jacopini Izarra, que es ese gran historiador que estaba presente, y entonces Jacopini le dice: presidente, por general, ¿por qué llora? Y dice, bueno, no crees que lloro por cobarde, lloro porque yo hice esas Fuerzas Armadas. Lloro como el caso del padre que resiente la traición del hijo. Entonces, para que ahora, luego eso da pie a la verdadera caída en términos, digo, no factuales, pero la verdadera caída política está el 10 de enero, cuando el alto mando militar, encabezado por Rómulo Fernández, lo hace obligar a Pérez Jiménez a sacar del país a Laureano Bayén y Yalán, que era su mano política, y sacar del poder conjuntamente a Pedro Estrada, que era su mano represiva. Entonces queda sin los dos brazos, y el alto mando militar rebelado. Entonces, de allí hasta el 23 de enero, fue simplemente un náufrago, digamos, del poder. Entonces, al final tuvo que decir aquella frase que es muy famosa, que dijo: yo me voy antes de matar cadetes, porque para poder mantenerse tenía que atacar la academia militar. Y la otra fue la de cuando le dijeron, vámonos que Pescuezo no retoña, que fue su ministro. Bueno, sí, la famosa frase esa, ¿no? Así es. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Por aquí preguntan qué incidencia tiene el nombramiento del representante especial para la OEA, Roger Altuve. Y dice Wilfredo Ascorcha: Vladimir, ¿qué pasaría si el Ministerio Público pone preso a Guaidó? ¿Qué pasaría con la esperanza de los demás venezolanos que queremos un cambio? Bueno, tema para comentarlo. Ya venimos.